podemos decir de las estrategias limitadoras, como la de comer en exceso? En otros tiempos, yo pesaba 115 kilos. ¿Cómo me hinché hasta alcanzar semejante gordura? Muy fácil. Desarrollé una estrategia de ambabular, es decir, de comer demasiado. Y ella me dominaba a mí. Descubrí cuál era cuando me puse a pensar en las ocasiones en que, sin tener hambre, instantes después experimentaba un apetito feroz. Mientras me retrotraía a esas ocasiones, me pregunté la causa de tales ganas de comer. ¿Era algo que veía, algo que oía o algo que sentía? Me di cuenta de que era algo que veía. Conduciendo por la calle, por ejemplo, divisaba los anuncios de una determinada cadena de restaurantes rápidos. Tan pronto como los veía, formaba una imagen en mi mente, figurándome que allí tendría mi plato favorito, y luego me decía a mí mismo: chico, qué hambre tengo. Con esto se me despertaba una sensación de hambre a la que yo reaccionaba deteniéndome a pedir ese plato. Y esto aunque no tuviese nada de hambre en el momento de ver los emblemas que disparaban en mí esa estrategia. Y aquellos anuncios estaban por todas partes. Además, bastaba que alguien me preguntase: ¿vamos a tomar algo? Para que yo empezase a imaginar, a formar imágenes mentales, determinadas comidas. Entonces me decía a mí mismo: chico, qué hambre tengo. Con lo que se creaba la sensación de hambre y respondía: sí, vámonos a comer. También estaban aquellos anuncios de la televisión que mostraban un plato exquisito tras otro. Y era como si me preguntasen: ¿no tienes hambre? ¿No tienes hambre? Y mi cerebro reaccionaba formando imágenes y yo me decía: chico, qué hambre tengo. Lo cual creaba la sensación que me llevaba derecho al restaurante más cercano. Al fin, logré cambiar mi conducta por el procedimiento de cambiar mi estrategia. Lo conseguí haciendo que, al ver los indicadores de la comida, me viese yo mismo delante del espejo en el acto de contemplar mi cuerpo feo y obeso y diciéndome: estoy asqueroso, puedo prescindir de esa comida. Luego me imaginaba haciendo ejercicio y veía mi cuerpo cada vez más fuerte y me decía: buen trabajo, empiezas a tener un buen aspecto. Con lo que me creaba el deseo de hacer ejercicio. Asocié todas estas fases mediante la repetición. Ver el anuncio o cartel, ver inmediatamente mi propia y gordinflona imagen, escuchar mi diálogo interior y así sucesivamente. Según la rutina del tris-tras, hasta que bastó ver los anuncios o escuchar la invitación de salir a tomar algo para disparar automáticamente mi nueva estrategia. El resultado producido por esa nueva estrategia es mi anatomía actual y los hábitos alimenticios que me sustentan hasta hoy. Usted también puede descubrir las estrategias mediante las cuales su mente inconsciente crea resultados tal vez indeseables y puede cambiar esas estrategias ahora mismo. Una vez ha descubierto uno las estrategias de otra persona, es posible hacer que esa persona se sienta totalmente amada por el procedimiento de suscitar exactamente los mismos estímulos que produjeron en ella dicha sensación. También puede uno averiguar cuál es su propia estrategia amorosa. Las estrategias amorosas se diferencian de otras muchas en un aspecto clave, y es que no constan de una secuencia de 3 o 4 fases, sino de una sola fase por lo general. Basta un solo contacto, o decir una cosa determinada, o mirar a la persona de cierta manera para que se sienta totalmente amada. ¿Significa eso que a cualquiera le basta con una sola cosa para sentirse amado? No. A mí me gustan las 3 cosas, como estoy seguro de que también le sucede a mis lectores. Deseo que me toquen de una manera determinada y que me digan que me quieren y que me lo hagan ver. Pero así como uno de los sentidos solo puede predominar, una de las maneras de expresar el amor
da inmediatamente con la combinación de uno y le hace sentirse totalmente amado. ¿Cómo se detecta la estrategia amorosa de alguien? A esas alturas ya debería usted saberlo. ¿Cuál es la primera cosa que se debe hacer? ¿Qué es lo primero que se hace para detectar la estrategia de alguien? Hay que poner a la persona en el estado cuya estrategia se desea descubrir. Recordemos que el estado es el fluido que hace funcionar los circuitos. De manera que le preguntaremos a esa persona, ¿recuerda alguna vez en que se sintiese totalmente amado o amada? Para asegurarnos que él o ella permanezca en el estado conveniente, seguiremos con, ¿recuerda concretamente la época en que se sintió totalmente amado o amada? Retroceda a esa época. ¿Recuerda cómo se sentía? Vuelva a experimentar ahora esas sensaciones en su cuerpo. ¿Cómo detectar las estrategias amorosas? ¿Recuerda una época en que se sintiera totalmente amado o amada? ¿Recuerda concretamente cuándo? Recordando esa época como si fuese hoy y volviese a vivirla para que entre en el estado. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañera, compañero, le demuestre amor. Saliendo juntos, haciéndole regalos, mirándole de una cierta manera. Juzgue por la fisiología. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañera, compañero, le diga que la o le quiere. Voy a retomar. Que le diga que la o le quiere de una cierta manera. Juzgue por la fisiología. Es decir, en ese punto, para que no nos confundamos, dice que es absolutamente necesario que nuestro compañero o compañera nos diga que nos quiere de una cierta manera. Es decir, hay una forma exacta en la que nos deben decir o le deben decir a esa persona que queremos mapear cómo es que deseamos que le quieran. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañera o compañero la o le toque de una determinada manera. Juzgue por la fisiología. Ahora detecte la submodalidad. ¿Cómo concretamente? Enséñamelo, cuéntemelo, demuéstremelo. Verificar dentro y fuera de la estrategia, las contestaciones se juzgarán según su congruencia con la fisiología. Repito, verificar dentro y fuera de la estrategia. Las contestaciones se juzgarán según su congruencia con la fisiología. Así se sitúa a la persona en el estado conveniente. Ahora hay que detectar la estrategia. Pregunte, según recuerda usted esa época y revive aquella profunda sensación de amor, es absolutamente necesario que la otra persona le demuestre visiblemente su amor mediante regalos o saliendo juntos o mirándole de una manera especial. ¿Considera absolutamente necesario que esa persona demuestre su amor de esa manera para sentirse totalmente amado? Tome nota de la respuesta y de su congruencia o coherencia. Luego, haga que la persona se ponga otra vez en estado diciendo, recuerde esa época en que se sintió totalmente amado. Para experimentar esas profundas sensaciones de amor, es absolutamente necesario que la otra persona le exprese su amor de una manera determinada, de manera que se sienta usted totalmente amado o amada. Valore usted la congruencia de las reacciones verbales y no verbales. Por último, pregunte, ¿recuerda lo que sentía cuando era totalmente amado o amada? Para experimentar esas profundas sensaciones de amor, es necesario que la otra persona le toque de una manera determinada, de manera que se sienta usted totalmente amado o amada. Una vez averiguado el ingrediente clave que origina que en una persona esas profundas sensaciones de amor, hay que descubrir las submodalidades específicas. Por ejemplo, pregunte,
concretamente, ¿cómo tendría que tocarle la otra persona para que usted se sintiera totalmente amada o amado? Que su interlocutor realice la demostración y luego haga la prueba. Tóquele de esa manera y si el proceso de detección ha sido correcto, se observará un cambio de estado inmediato. Esto lo hago todas las semanas en mis cursos y no falla nunca. Para todos nosotros hay una manera de mirar, una caricia, un determinado tono de voz. Por ejemplo, cuando a veces nos dicen te quiero, que nos convierten en gelatina. Muchos no sabemos cuál es el ingrediente clave, pero una vez puestos en estado, se descubre eso que nos hace sentir absoluta y totalmente amados. Aunque yo sea un desconocido para la persona que asiste a mis cursos, y aunque estos tengan lugar en una habitación llena de desconocidos, no importa. Cuando paso revista a sus estrategias amorosas, si acierto a tocarla o a mirarla de la manera adecuada, se funde en mi presencia. No puede ocurrir de otro modo, por cuanto su cerebro recibe justamente la señal que le crea la sensación de ser totalmente amada. Algunas personas, aunque son una minoría, se mueven por dos estrategias amorosas en vez de una. Piensan en un contacto, por ejemplo, y luego en algo que les gusta escuchar. A estas personas hay que mantenerlas en el estado apropiado y solicitar de ellas una distinción. Pregúntales si les parece que se sienten totalmente amadas en caso de percibir el contacto, pero no el sonido. Y si perciben el sonido, pero no el contacto, si la persona se halla en el estado correcto, sabrá distinguir con claridad sin equivocarse. Recuerde que los tres factores son necesarios, pero uno de ellos es la llave que abre la caja fuerte, el que hace maravillas. Conocer la estrategia amorosa del propio compañero o del hijo puede ser uno de los puntos más decisivos de entendimiento en la relación. No es mal recurso el saber cómo conseguir en cualquier momento que la otra persona se sienta amada. Si se desconoce, en cambio, la situación puede llegar a ser muy triste. Estoy seguro de que todos hemos experimentado tal sensación al menos una vez. Cuando amábamos a alguien y quisimos expresar ese amor, pero no fuimos creídos. O cuando alguien nos expresó su amor, pero no lo creímos. La comunicación no funcionó porque las estrategias respectivas no casaban. Miren qué interesante. Vamos a dejar ahí, tenemos las 7:15 minutos. Vamos a marcar el inicio de nuestra siguiente sesión, que es durante las relaciones. Se desarrolla una dinámica interesante. Y si nosotros somos capaces de detectar cómo trabaja nuestra mente en función de las estrategias que crea, voy a habilitar los micrófonos por si tienen algo para aportar al respecto, porque creo que hay bastante donde tejer. Las estrategias limitadoras. Aquí hay algo, y fíjense que en esta parte del libro voy a hacer algo que hasta el momento he hecho muy poco, y es rebatir un poco lo que dice el autor. Recuerden que los libros no están para creerse en absoluto o para simplemente leerlos y aceptarlos. No, los libros están diseñados para escrutarse, para meditarse, reflexionar sobre ellos, y por eso es que nosotros leemos y reflexionamos. Porque no queremos quedarnos simplemente con los pensamientos del autor. Queremos formar nuestros propios pensamientos, tener nuestro propio criterio al respecto. Así que yo estoy de acuerdo con el Tristras o el Swas, el Zúmbale, que son como los nombres que recibe esa estrategia de reencuadre. Estoy de acuerdo con eso. ¿En qué punto creo que el autor, a mi criterio personal, desfasa un poco la enseñanza? En el lenguaje consigo mismo, en la comunicación consigo mismo. Y yo quisiera hacerles la invitación, espero que la mayoría la acepten, y es: no tengamos ese tipo de conversaciones tan fuertes con nosotros mismos. Ser impecable con la palabra, impecable. Recuerden que si hablamos de la etimología de la palabra, quiere decir sin pecado.
Impecable quiere decir sin pecado. Así que para tener una palabra sin pecado, una palabra impecable, debemos iniciar por hablarnos de manera impecable a nosotros mismos. No podemos pretender ser amables con los demás, pero agresivos con nosotros. Podemos, sí, por supuesto, ser duros con el proceso, tanto personal como el de otras personas. O sea, duro con el proceso, pero suave con la persona. Es que no es necesario darse látigo para detonar un cambio. Ya estamos entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, pues no hay necesidad de lapidarlo, sencillamente hacerle ver las cosas. El cerebro tiene la capacidad de reencuadrar, de cambiar de perspectiva. Llevémoslo hasta allá. Así que debemos cuidar las palabras que nos decimos a nosotros mismos. El término estoy asqueroso me parece un poco descolocado. Sin embargo, no discuto los métodos en cuanto a su efectividad. Efectividad inmediata, porque a largo plazo este lenguaje contra nosotros nos resulta tan constructivo, tan edificante. Así que mi invitación es mantengamos la palabra impecable. Así que, ¿qué podemos decir de las estrategias limitadoras? Todas: comer en exceso, fumar, tomar. Siempre que nosotros nos detectamos en una estrategia limitadora, tenemos que preguntarnos ¿por qué sucede? ¿Qué la detona? ¿Cuál es esa causa subyacente? Y acá donde el autor nos presenta nuevamente la estrategia o el método del tris-tras para hacer ese cambio. Fíjense que nosotros podemos hacer pequeños anclajes, le llamo yo. ¿Cómo así pequeños anclajes? ¿O para qué sirven esos pequeños anclajes? Muchas veces las personas, o regularmente escucho yo a las personas decir, uy, no me dejes olvidar. ¿Se han escuchado esa expresión? Uy, no me dejes olvidar. Y eso es casi como una sentencia. No me dejes, o sea, el cerebro anula el no y queda como me dejes olvidar. O sea, déjame olvidar. Entonces, aquí va en línea con lo que les acabo de decir de ser impecable con la palabra. Entonces, pues no me dejes olvidar va en contravía de lo que se quiere lograr. Así que ayúdame a recordar. Sería un poco más edificante. Aquí hablando en términos no de ser esa clase de persona positivista que llega al nivel de toxicidad de que todo tiene que ser positivo, no, sino de ser edificante y construir a partir de un lenguaje impecable. Es decir, de no maltratarnos. Entonces, ser impecable con la palabra implica que yo puedo decirme, entonces, permíteme recordar o ayúdame a recordar, ¿sí? Y ese ayúdame a recordar puede ir amarrado a un anclaje. Por ejemplo, cuando yo llego a casa, la entrada está en una disposición determinada. Y esa disposición determinada me ayuda a mí a utilizar varios puntos de anclaje. Entonces, cuando yo abro la puerta, veo el sofá, veo hacia el otro lado del comedor, veo la televisión. Entonces, yo puedo utilizar estos puntos focales como puntos de anclaje para ciertas actividades. Entonces, asumamos que yo quedé de enviar, no sé, alguien me pidió ayuda para escanear un documento. Y ese documento lo tengo en casa, lo tengo en mi oficina. Entonces yo digo, bueno, apenas llegue a mi oficina, te lo voy a enviar. Y hago automáticamente el anclaje. Cuando vea el sofá de la oficina, voy a recordar el documento que debo enviarle a Juan. Y lo repito rápidamente unas 7 veces. Cuando llegue a la oficina, vea el sofá, recordar. Y esto me ayuda a mí, de verdad, a mí me ayuda un montón. Me ayuda a recordar. Yo la televisión, a veces me pasa que tengo mis lapsus, ¿no? Veo la televisión o veo el punto focal y digo, hay algo que tengo que hacer, ¿Qué es? Y como que le digo a mi mente, ayúdame a recordar qué es eso que tengo pendiente. Y continúo con mi rutina. Y al rato la mente me dice, epa, lo tengo. Entonces no se trata de forzar a la mente y decir, no, pues que a mí se me olvida que yo me anclé con esa vaina. No, es que si el anclaje fue efectivo, funciona en el 100% de los casos.
Entonces tú pones una alarma, tú pones un letrero. Yo escribo, yo por ejemplo, cuando leo la lectura previa que yo hago a la sesión del club, yo en el tablero coloco unos puntos, ni siquiera escribo la frase completa, escribo algunas ideas y esas ideas se convierten en mis puntos de ancla para recordar. Esto que les acabo de decir fue un ancla que coloqué en el tablero. Y fíjense que en el tablero no hay, a ver, veo 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Y todo lo que he construido alrededor de un ancla de 5 palabras. Así que así es, Verónica. Y es una estrategia que me ha funcionado desde hace, voy a ser exagerado, eones. Me ha funcionado muy bien desde que la implemento. Así que es como una perla que les dejo el día de hoy para que la trabajen. Ya ustedes tienen una idea somera de cómo realizar anclajes, es decir, de cómo programar la mente para ciertos resultados. Así que pueden empezar a trabajar un poco al respecto. Si requieren algo de ayuda, siempre estaré disponible. Ustedes me pueden escribir a través de WhatsApp. Ahí sacan mi contacto del grupo. Pero lo importante, más allá de programar la mente, es ser consciente de que tenemos el potencial de hacer mucho más y de construir mucho más. Entonces, transformar nuestras conductas, hacer ese modelamiento conductual, no tiene que ser una tarea imposible. Y fíjense que él nos da el ejemplo incluso de cómo gestionar esto en el aspecto del amor. Y eso no se trata de aprender porque todo hay que decirlo. Estas son herramientas que cada quien utiliza y puede decidir utilizar para el bien o para el mal. Las herramientas son herramientas. Y eso es algo que yo siempre le digo a las personas. Aunque entiendo el peligro, el riesgo que representan las armas per se no son peligrosas. Lo que hace a un arma peligrosa es la mano que la porta. Porque antaño las armas fueron creadas como una herramienta dentro de un entorno donde era muy necesaria. Si tú vives en el bosque y constantemente sufres de ataques de osos, pues seguramente un arma que te ayude a disuadir, no necesariamente acabar con el animal, pero sí a disuadir, es algo funcional. Ahora, si el único modelo de sustento era la cacería, y de sustento me refiero a la alimentación y derivados al respecto, pues la cacería requiere de una herramienta. En esos casos particulares, el arma es una herramienta. Entonces, te sirve para alimentarte, para crear la grasa de la lámpara, de la estufa, para crear un abrigo, para crear múltiples soluciones. Ya con el tiempo la empezamos a utilizar para atacarnos a nosotros mismos. Y lo mismo sucedió con la pólvora. Todo cuanto es creado puede ser corruptible. No la creación en sí, sino su uso. Así que depende de nosotros, de las personas. Y esto de la programación neurolingüística y esos aspectos que nos está enseñando Tony Robbins, pues yo no los voy a censurar. Yo los leo tal cual como los presenta el autor. Y cada quien decide el camino que toma y qué tan responsable se hace de sus actos. Porque recuerden lo que hemos aprendido hasta ahora. Toda acción tiene una consecuencia. Y si estás dispuesto a lidiar con la consecuencia, pues enhorabuena. Después no puedes hablar de fracaso, serán tus resultados. Yo siempre he pensado que el que obra bien, bien le va. Así que si nosotros ya hemos detectado cómo trabajar nuestro cerebro y además hemos detectado cómo descubrir la estrategia de éxito de otra persona, es momento de ponerlo en práctica. ¿Quiénes de los que en ese momento están en la sesión han puesto en práctica alguno de los aprendizajes del libro? Quiero leerlos. Quiero saber quién ha puesto en práctica algo de lo que ha aprendido. Puede ser con ese libro o con uno de los anteriores. Que no solamente nos hayamos quedado con los apuntes en la bitácora, sino que realmente
le hayamos apostado a implementar alguna herramienta, Marcela. Sí, Marcela, me consta que te gusta poner en práctica lo que aprendes. Carolina, Caro Pérez, buenos días, excelente, me encanta. Así que, más importante que la información es lo que vamos a hacer con esa información. De nada sirve que asistamos al club y sobre todo que hagamos esta reflexión para que nos quedemos con la información. No, pónganla en práctica, compártanla, socialícela, enséñela. Y hoy puede empezar por conocer la estrategia amorosa de su esposo, su esposa, de sus hijos, incluso de sus amigos, para llevar una mejor relación de amistad. Porque a los amigos también se les ama y ellos nos aman. Así que si quieren tener relaciones más genuinas, y no quiero que piensen que porque conocen la estrategia de amor de alguien, los hace menos genuinos. No, porque se trata simplemente de dar ese estímulo exacto y hacer sentir bien a esa persona. Básicamente, nuestro cerebro responde a esos estímulos, sea que vengan de manera consciente o inconsciente. Y si tú eres consciente de ellos, pues tanto mejor, porque puedes trabajar de manera estimulante para desarrollar la relación. Y también está muy bien que conozcas cuál es su estrategia amorosa y la compartas con tu pareja para que ella sepa cómo actuar y ambos se estimulan mutuamente respecto a esos sentimientos, esas emociones y ese acompañamiento que debería suceder. Así que ahí está la invitación para que puedan construir relaciones más florecientes. Las relaciones no van a ser completamente idílicas, van a tener complicaciones en el camino, por supuesto, van a seguir teniendo conversaciones valientes, retadoras, pero per se van a ser más estimulantes, porque se va a tratar de una persona con la que constantemente se estimulan amorosamente, porque conocen sus estrategias amorosas. Pónganlo en práctica y me comentan cómo les va. Por ahora no me queda más que darles las gracias por ser, estar y pertenecer a este maravilloso club. Mi saludo cordial para Cristian Cárdenas, Luz Ángela, Verónica, Marcela Borges, Carolina, Caro Pérez. Qué gusto tenerte por acá. Mauricio Díaz, Julia, Luz Marina Ramos, encantado. Carol Paola Guerrero, Mayibe, equipo de conquistadores. Ya tenemos acá también un equipo de conquistadores, personas empoderadas. Eso me encanta. La bellísima Paola Aperador, también a Sandra. Un abrazo enorme para todos ustedes y un lindo día para todos, como dice Paola. Nos vemos mañana, 7 de la mañana.